Nos faltan ya solo 3 lecciones más y vamos a acabar ya todo el libro. Han de creer eso. Ya estamos al final del libro de Daniel. Pero vamos a seguir aprendiendo y estamos leyendo hoy en el capítulo número 10. Y lo que sucede hoy va a ser extraordinario porque el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 son solo una sola visión. Entonces, por las próximas 3 semanas vamos a examinar solo una sola visión que Dios le da al profeta Daniel. Y esta es una visión muy importante porque es una visión en la que nos revela las cosas que están sucediendo ya en medio nuestro, las que están por pasar esta noche y mañana, y las que van a suceder cuando ya usted y yo ya no estemos por aquí. Leemos, dice: en el año 3 de Ciro, que era el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Aquí llamaban Belsasar, y la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Daniel, el profeta, ya tiene 90 años de edad, ya está viejito, ha pasado casi toda su vida como prisionero allá en Babilonia, y ahora está a la orilla de un río que aquí lo describe como el Hiddekel, pero este río existe el día de hoy, todavía este río está. Este es el río Tigris. ¿Han oído hablar de él? Está allá en Irak, por aquella área. Y nos dice aquí que él estaba afligido por 3 semanas. Y la aflicción de él era muy probablemente porque muchas personas habían decidido quedarse en Babilonia. Aunque ya les habían dado un decreto y Ciro les había dicho, el rey de Persia les había dicho, ya se pueden regresar para Jerusalén, ya se pueden regresar para Israel, muchas de esas personas habían decidido quedarse en Babilonia como cautivos. Y saben, ellos estaban cómodos. Ellos no querían enfrentar la oposición que ya existía de parte de los pueblos por donde los tenían que pasar. Ellos no querían regresar a un lugar que estaba deshecho, desolado, que estaba tirado al suelo. En realidad a nadie le gusta ir a un lugar donde casi no hay gente y donde todo parece que está patas para arriba. Las murallas estaban quebradas, el templo no existía, casi no habían casas, entonces no habían trabajos, entonces había enfermedad, entonces había problemas, entonces no había maestros, entonces no había nada de nada. Era una sociedad que estaba completamente decaída y vea el tremendo problema, mis hermanos. Cuando hay comodidad, es fácil acostumbrarse a ser un cautivo o un preso. Escúchenme bien. Cuando uno está cómodo, puede hacer que uno esté preso de circunstancias, está uno preso de situaciones, es uno cautivo de ciertas cosas, y solo porque uno está cómodo y en comodidad, no desea uno seguir adelante con el plan de Dios. Y esto es un error, porque ellos se van a dar cuenta que no estaban haciendo conforme lo que Dios quería. Mire, habían salido 49,000, esto es la historia, esto está en los libros de historia, no solo está en la Biblia. Ya habían salido de allá 49,000 de ellos, y eso había entristecido a Daniel. En lugar de poner a Daniel muy contento, Daniel estaba entristecido porque solo 49,000 habían deseado salir y regresar a Jerusalén para restaurar la ciudad, para levantar los muros, para reconstruir el templo de Dios. Y ¿sabe el gran problema que tenían? Es que era una nueva generación la que había nacido en Babilonia y se querían quedar ahí porque los viejos no les habían enseñado bien las cosas de Dios, no les habían enseñado la palabra de Dios, no les habían enseñado el plan y el propósito de Dios. Y ese es un problema constante, mis hermanos, porque si los que conocen a Dios no enseñan a la nueva generación las cosas de Dios, la nueva generación no va a saber qué es lo que tienen que obedecer, no van a saber qué es lo que tienen que hacer y no van a vivir de acuerdo a como Dios desea. ¿No les parece que eso es trágico? Eso es trágico.
Lo hemos experimentado ustedes y yo. Por ejemplo, recuerdo, yo llegué a conocer al Señor hace un montonón de años atrás. Ya yo tenía solo 13 años, iba a cumplir 14. Y cuando iba al grupo de los jóvenes, la iglesia estaba cerca de mi casa. Y yo iba al grupo de los jóvenes, mamá no entendía que yo era un cristiano. Conocía a Jesucristo, el Espíritu Santo había venido en mí. No era bueno que un joven de 14 años estuviera ya viviendo las cosas de Dios. Y aún así, yo iba al grupo de los jóvenes y me decía mamá, los viernes en la noche, a las 7 de la noche lo quiero para atrás. Le digo, mamá, ¿pero qué te pasa? Si a las 7 de la noche es cuando empieza la reunión de los jóvenes. Entonces, solo iba y les decía, hola, ¿cómo están? Ya me tengo que ir. Y ya de nuevo para regresar a la casa. ¿Por qué sucedía eso? Porque mamá no entendía. Yo me había encontrado con el Hijo de Dios, con Jesucristo, era mi Salvador. Y era bueno para un joven de 14 años seguir adelante en las cosas de Dios. Y aún así mamá no lo entendía. Y peor con mi papá. Cuando le dije a mi papá de que yo me había encontrado con Jesucristo, mi papá se rió. Como él era un profesor de universidad, era un hombre muy intelectual, se rió y se rió de mí. Y dice, ya eres uno de esos. Y se rió de mí. Qué desprecio, ¿no? Qué mal entendimiento. Entonces, esto les estaba sucediendo a estas personas. Y Daniel está sumamente afligido. Y por eso lo sigue contando lo que está sucediendo. Verso 5 dice, entonces yo alcé mis ojos y yo miré y dice, y he aquí, había un varón que estaba vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, el varón que aparece aquí mostrando todo su esplendor, mostrando toda su majestad, este es Jesús. Y en el libro de Apocalipsis encontramos descripciones muy parecidas, que lo que Daniel está viendo era el Mesías Salvador, que aún no se había hecho carne, él aún no había tomado su forma humana, él solo se presentaba y se revelaba de esa manera a ciertas personas, pero luego lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde también nos presenta una figura muy parecida de Cristo. Y esto va a ser muy importante. Entonces, verso 7, y dice Daniel, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. O sea, solo a mí se me permitió ver. Qué interesante. Puede ser que haya un cuarto lleno de personas y aún así, a solo aquel que está buscando a Dios lo va a ver. Inclusive si hay 100, 200 o 1000 personas, solo aquella persona que está buscando a Dios lo va a ver ahí mismo en medio de todos ellos. Y dice, solo yo vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Entonces quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y yo creo que algunos de ustedes recuerdan que cosas parecidas le han sucedido a aquellos que se han encontrado con Jesús. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, cuando iba en el caballo, se encontró con Jesús y entonces se cayó del caballo. Los que estaban con él no vieron nada, pero aún así se llenaron todos de temor. En la Biblia encontramos esto cuando las personas se encuentran con Jesús. Verso 9 dice, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, entonces caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Pero él me tocó una mano, y ella aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y esa es la manera de adorar de ellos, en las rodillas y con las palmas de las manos así. Y lo hizo que se pusiera de esa manera. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te voy a hablar y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, cuando estaba frente a Jesucristo, de acuerdo a lo que leemos, Daniel se desmaya. Por eso dice que tuvo un sueño profundo. Fue tanta la impresión de la presencia de Dios y de Cristo ahí, él se desmaya. Pero Jesús lo toca, queda acostado de rodillas y sobre sus palmas. Mire, cuando estamos débiles como Daniel estaba, el toque de Jesús siempre nos va a restaurar la fuerza. Y hay situaciones en la vida que vamos a pasar en las que estamos débiles. Tal vez no débiles físicamente, pero nos sentimos bien débiles por dentro. Estamos agüitados, estamos entristecidos. ¿O no? ¿No pasa usted por situaciones así? Especialmente cuando uno se preocupa por los hijos, cuando uno se preocupa por los que están cercanos,
la preocupación se lo come a uno. Y entonces estos son buenos tiempos en los que uno puede venir y decirle al Señor: yo estoy débil, yo necesito que tú hagas algo así conmigo. Pero Daniel también, él había estado ayunando, nos dice ahí, por 3 semanas. 21 días tenía de estar ayunando, probablemente solo tomaba agua. Y los 21 días que estaba ayunando, también tenemos que añadirle que él tenía ya 90 años de edad. Entonces imagínense, una persona tan avanzada de edad que pasa 21 días sin comer, necesitaba que Dios lo tocara, que Jesús lo restaurara. Verso 12. Entonces me dijo, Jesús le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde ese día fueron ¿qué? Oídas tus palabras. Y esto es importantísimo, y le dice: y a causa de tus palabras yo he venido. Y ahí nos da como una clave, hay algo importante que usted debe de llevarse el día de hoy si usted necesita respuesta a la oración que usted tiene para con Dios. Dice ahí primero que la disposición del corazón a entender le ayudó, y segundo, humillarse en la presencia de Dios. Y esto es debido a que las palabras, debido a que él hizo eso, las palabras de él van a ser oídas y va a venir una respuesta. Esto no solo se aplica con Daniel, esto se aplica con nosotros. Y se aplica con nosotros a diario si usted puede aprender esto. ¿Pero qué significa? Bueno, la disposición a entender significa que él deseaba buscar la respuesta, y él deseaba tener una respuesta, conocer exactamente qué es lo que Dios estaba viendo. Entonces, lógicamente, él estaba estudiando las Escrituras y él estaba buscando qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios tiene en su corazón que quiere hacer conmigo y con mi pueblo. Eso es lo que estaba dispuesto a entender. Y humillación ante la presencia de Dios es también muy importante. Significa, es una actitud sin orgullo, es una actitud en la que la persona viene y dice: Señor, yo vengo a ti dispuesto a aceptar tu voluntad, sea lo que sea. Y eso es difícil, porque generalmente venimos a Dios buscando no la voluntad de Dios, yo vengo buscando lo que yo creo que a mí me beneficia. Generalmente venimos a Dios a pedirle, no venimos a Dios a decirle: dime qué es lo que tú quieres para mí. Generalmente venimos a decirle a Dios qué es lo que yo quiero que Él haga por mí. Y esto es una manera en la que Él no lo hizo así. Él estuvo dispuesto a entender y estuvo dispuesto a humillarse en la presencia de Dios. Pero vea lo que le sucede, verso 13. Entonces sigue diciendo la historia: mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso. ¿Quién es el que le está diciendo esto? Jesús. Y aquí hay un serio problema que vamos a discutir en unos pocos minutos. Pero dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y esto concuerda exactamente porque él hacía 21 días que había empezado a orar. Entonces dice: desde el mismo momento en que tú dispusiste a conocer y a humillarte, Dios escuchó tus palabras. Pero el príncipe de Persia, dice, se me opuso durante 21 días. Y Miguel, uno de los principales príncipes, Miguel, uno de los principales ángeles, vino para ayudarme, y quedé ahí o allí con los reyes de Persia. Aquí puede haber un problema de interpretación, porque lo que entonces tenemos que pensar es que si realmente era Jesucristo quien estaba hablando con Daniel, lo que aparentemente está diciendo es que el príncipe de Persia tenía poder para detener a Jesús. O sea, Jesucristo no tenía tanto poder como aquel. Y entonces, ¿dónde queda el asunto de que todos nosotros creemos que Jesús es más poderoso que cualquier enemigo y que cualquier diablo? ¿Estamos de acuerdo? Aparentemente eso es lo que podemos estar leyendo aquí. Ahora, en la voluntad permisiva de Dios, escúcheme bien, en la voluntad permisiva de Dios hay muchas cosas que pueden suceder porque encajan, concuerdan, caben dentro de lo que Dios quiere hacer. Y hay cosas en las que Dios quiere moverse a la manera de Dios que nosotros no tenemos entendimiento, a menos que Dios nos revele qué es lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿es Dios mismo quien ha permitido al enemigo de Dios tener poder o no? ¿Quién es el que le permite al enemigo tener el poder que tiene? Dios. Dios le ha permitido tener el poder que tiene. Vamos a ver posteriormente, en unos versículos más, cuando leamos,
que Jesús se está presentando también aquí y nos va a dar una descripción, porque luego va a decir que es el Hijo de Hombre y se está presentando en una apariencia humana, aunque Él no ha sacrificado, no ha muerto en sacrificio, Él aún no ha pasado por el sacrificio en la cruz, Él aún sencillamente está presentándose en forma humana, pero aún no se ha encarnado, no se ha hecho un humano. Entonces, todo esto está sucediendo espiritualmente hablando, Él de esa manera. Hay otro detalle también que son muy importantes de entender. Vamos a ver más de cerca lo que le dice. Dice también que habla de un príncipe de Persia. Y al hablar de un príncipe de Persia que se le estaba oponiendo, no era el rey de Persia, Ciro. Porque Ciro ya había llegado a ser el rey de Persia y no estaba hablando de que era Ciro el que estaba oponiéndose a él. Lo que está dando aquí es una revelación de que hay una potestad satánica que estaba establecida sobre aquel lugar y por eso se le llama el príncipe de Persia, dando a entender que se le había dado autoridad sobre toda aquella región de los persas. Y así es como las autoridades o las potestades satánicas funcionan en todo el mundo, de acuerdo al mover de las personas, de acuerdo a lo que las personas invitan, de acuerdo a los lugares de idolatría, de acuerdo a las prácticas que tienen. Así es como se mueven las potestades satánicas en todo el mundo. Le decía yo, por ejemplo, hoy hablaba con Raimundo y hablamos un poco de esto. Por ejemplo, en África, ¿cuál es la potestad satánica que se mueve en África? Muchos de nosotros, desde los tiempos de Tarzán, algunos de nosotros somos ya entrados en edad y recordamos lo que es Tarzán. Los jóvenes no saben quién era Tarzán. Si le pregunto aquí a Eric quién era Tarzán, he's not gonna know. Do you know who Tarzan was? No. The guy from Disney. Sí, es excelente. Perfecto. Pero, por ejemplo, en África, ¿cuál es la potestad satánica que se ha movido casi siempre en África? ¿Cuál es la que le podemos distinguir? A ver si alguien la capta. 1, 2, 3. Brujería, hechicería. ¿Y cómo se asocia aún más cercano? ¿Cuál es el nombre que se le da? Vudú. El vudú. Entonces, vea qué interesante. Para ir un poquito más cerca, ¿cuál es la potestad satánica que rige sobre los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se opone al Señor aquí? Porque lo que estaba opuesto allá era el príncipe de Persia, porque era el que reinaba en aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que se opone al reino de Dios aquí en los Estados Unidos? Va un poco más allá. La idolatría, la droga, el sexo. Pero la idolatría es grande. ¿No es que tenemos hasta American Idol? El ídolo americano. ¿No es que tenemos un montón de cosas en las que aquí los niños y nuestros jóvenes, los ídolos de ellos no es el pastor Day? Ojalá yo fuera el ídolo de sus hijos. El ídolo de sus hijos, bueno, en mis tiempos cuando yo crecí era Michael Jordan, era el mejor jugador. Ahora yo no sé cuáles son los ídolos. Entonces, les estoy dando solo una pequeña idea de cómo es que estas cosas se mueven, porque vamos a llegar a entender con claridad lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Entonces, la autoridad, la potestad satánica que estaba establecida, que tenía autoridad sobre aquella región, y todavía hasta el día de hoy existe esto. Este príncipe de Persia hasta el día de hoy opera y funciona. Entonces, esa autoridad espiritual que tenía dominio sobre aquel lugar se le conoce como el príncipe de Persia. Pero vea qué interesante, porque en el Evangelio de Juan Jesús habla también de otro príncipe, y este es el príncipe de príncipes. Y vea lo que dice del príncipe, que tiene autoridad sobre todo el mundo. Juan 12:31 dice, ahora, dice, es el juicio de este mundo. Y que dice, y siquiera lo lee conmigo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fuera. Y eso es precioso de verlo así, porque el tiempo va a venir en el que Dios, en Jesús, y se impone sobre este príncipe. Él se impone sobre estas autoridades o estas potestades demoníacas, satánicas. Él se impone completa y totalmente, pero todavía en ese tiempo no sucedía. Entonces le estaba dando a entender. Lo que nos muestra es la realidad de una batalla espiritual. ¿Se dan cuenta? Pero esto es algo que a nosotros nos cuesta entender, porque como los ángeles están envueltos en ese conflicto, también dice allá en lo que estábamos leyendo que cuál fue el ángel que tuvo que venir para ayudar.
el ángel Miguel tuvo que venir para ayudar. Y esto nos da a entender que el arcángel Miguel es el ayudador o es el protector de quién, con quiénes era la batalla, dónde estaba tratando de ayudar, quiénes eran las personas a las que estaba afectando lo que Daniel hacía o no hacía. A los judíos. Recuerden, para entender todas estas profecías hay que entender que está hablando directamente de los judíos. Entonces, el arcángel Miguel es el protector de los judíos, aunque ellos no lo sepan. Aún así es lo que Dios nos muestra en la Escritura. Pero yo personalmente también creo que cuando hablamos de batalla espiritual, lo que sucede no es que los ángeles de Dios vienen con una espada, ¿ok? Porque cuando nosotros pensamos de batalla, lo que pensamos es de que tan rápido los van a matar. ¿Qué tan rápido viene Dios con una espada? O viene Jesús, o viene un ángel. Y entonces cuando hay algo malo y demoníaco, entonces dice, sí, demonio. Y le corta la cabeza. Y demonio. Y lo corta en dos. ¿A poco no tiene Dios poder para hacer eso? Bien, pero eso no es lo que Dios hace. Esa no es la manera de Dios de imponerse sobre estas cosas que se mueven en regiones celestes y que son potestades espirituales, estos espíritus de maldad. Dios no se mueve contra esas cosas de esa manera. Si fuese así, ya Dios podría haber acabado con todos los demonios, porque con solo una palabra de la boca de Dios desaparecen. Solo bajo el nombre del Señor Jesucristo, fuera. Solo con el nombre de Jesús hay suficiente poder. Pero no nos destruye de esa manera. Y es ahí donde nosotros no entendemos la batalla espiritual. Porque, vean hermanos, si fuese de esa manera, entonces los ángeles caídos ya hubieran sido eliminados completamente. ¿Por qué? Porque la espada de Dios es más filosa que un arma de doble filo. Corta y es la espada de la palabra de Dios. ¿Quién tiene más poder que Dios? Pero no es ahí donde la batalla espiritual sucede. Y les voy a mostrar algo muy importante. El campo de batalla en aquel momento era la mente, era el corazón de las personas. ¿Cuáles personas? ¿Quiénes? Judíos. El campo de batalla, la oración de Daniel, él estaba orando por los judíos, él estaba orando por su pueblo. ¿Qué era lo que estaba orando Daniel por su pueblo? Que su pueblo se abriera su entendimiento, su corazón, de que dejaran la comodidad en la cautividad y de que fueran a la libertad y estar incómodos. Y eso no le gusta a las gentes prefieren seguir en cautividad si es que están cómodas que salir a la libertad si es que tienen que ir a trabajar. Y esto es un error, porque cuando vivimos para Dios, Dios nos va a desafiar a que vivamos en una libertad donde vamos a cumplir con el plan de Dios, no con los deseos nuestros. Entonces el problema que tenemos es que en esta batalla espiritual, el enemigo sabe que la batalla es en nuestras mentes, la batalla es dentro de nuestro corazón, la batalla es con nuestros pensamientos. ¿A poco no se han dado cuenta? ¿No les asustan los pensamientos que a veces les vienen a ustedes, sabiendo que ustedes son de Dios, sabiendo que ustedes oran, sabiendo que ustedes buscan de Dios, y aún así no les asusta, no mueven la cabeza así y dicen, ¿de dónde me vino esa tontería? ¿O no? ¿Soy yo el único que es medio loco? Y esa es la batalla verdadera. Entonces lo que estaba pasando con aquellas personas era que la batalla que se estaba librando y lo que estaba sucediendo era una batalla por la mente y el corazón de las personas para que abrazaran la voluntad de Dios y para que vivieran en el plan de Dios y para que caminaran de acuerdo a lo que Dios quería, y las personas aún no querían. Entonces, ¿quién era el que iba ganando? Por eso necesitaba ayuda de otro ángel también que le viniera a ayudar. La influencia era en la mente y en el corazón, y ahí es donde la verdadera batalla espiritual sucede. Sigamos, porque hay muchas cosas más que aprender. Verso 14. Y he venido, le dijo Jesús, para hacerte saber lo que ha de venir, y ahí de nuevo se lo vuelve a decir. ¿A qué? Lo que le ha de venir, ¿a quién? A tu pueblo, en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Entonces también dice que lo que Daniel estaba viendo y lo que Daniel estaba por oír,
porque nos faltan los últimos 2 capítulos. Después de este todavía nos falta todo lo que va a decir en el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Todo lo que viene en estas próximas 2 semanas es la visión, es lo que le va a decir. Entonces le dice, lo que estás a punto de oír, lo que te falta aún de oír y a nosotros de leer, está relacionado con los judíos primero y lo que le va a suceder a ellos en estos días futuros. Entonces, basado en lo que les sucede a ellos, es que nosotros podemos ver lo que va a suceder también con nosotros. Pero el problema es que ellos sí atraviesan todo un tiempo de dificultad, todo un tiempo de tribulación. La iglesia no. Nosotros no. Y tiene que ver mucho con la misericordia de Dios. Porque nosotros, los que no éramos pueblo, ahora sí hemos llamado a ser pueblo. Nosotros los que estábamos lejos, ahora hemos sido llamados a estar cerca. Nosotros los que no conocíamos, ahora se nos ha permitido ver y encontrar y recibir. Y ahora hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesús. Y esto cambia completamente el asunto, porque ahora Él está tratando nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes les gusta tener un corazón duro? Pero ¿cuántos de ustedes saben que lo tienen? Pero ¿cuántos de ustedes quieren que Dios trate con ustedes? ¿En serio que sí? Y es ahí la diferencia. Cuando vemos entonces el trato de Dios con ellos, hay una gran diferencia, porque ellos ni siquiera aceptan que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cómo va un doctor a ayudarle al que está enfermo si el que está enfermo dice, yo no tengo nada, a mí no me toca, yo estoy bien, mi corazón funciona correctamente, y anda ahí todo ya que se va a caer? Así exactamente lo que está pasando. Dios les está diciendo, yo los quiero sanar, yo los quiero bendecir, yo los quiero restaurar, yo los quiero hacer verdaderamente míos. Y ellos dicen, usted está loco, ya nosotros somos de usted. Y es Dios mismo que les está diciendo, apártense entonces de mí, yo no los conozco, hacedores del maldad. Y ellos siguen reclamando, pero si en tu nombre hicimos señales, si en tu nombre hicimos cosas, milagros y maravillas, en tu nombre hablamos. Y Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Qué tremendo. Veamos hasta dónde esto llega. Porque recuerden lo que les dije, el libro de Apocalipsis, y anótenlo, tienen que anotar cosas, hermanos. Hay muchas verdades que les digo aquí que son como diamantes, que Dios luego va a hablar y les va a hacer resplandecer. Recuerden lo que les dije, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, hay toda la revelación de esto. Toda esta revelación que Dios les da a ellos, todas las semanas 70, recuerden las 70 semanas, solo la única semana 70, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, todo ese montón de capítulos ahí hablan exactamente de estas cosas, todo lo que ahí está escrito. Y así usted va a poder entender, pero leamos un poquito de eso. Apocalipsis 12, verso 7, dice, y esto les va a sonar muy familiar, esto ya lo hemos leído con anterioridad y otra vez, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y luchaban el dragón y luchaban los ángeles, el diablo, pero no prevalecieron. Nunca van a prevalecer, no van a poder, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo lo vi cuando fue lanzado fuera. ¿Quién? El príncipe de este. ¿Recuerdan? Lo leímos hace poquito. Entonces vean lo que sigue diciendo. No se halló lugar para ellos en el cielo. Hay mucho que pensar ahí. ¿Quiénes están en el cielo? ¿De quiénes está hablando? Del diablo y sus ayudantes. ¿Y están en el cielo? Esto se puede ser malinterpretado o no. Oh, sí, claro que sí, puede ser muy malinterpretado. Lo que quiere decir es que, de nuevo, en la voluntad permisible de Dios se les da entrada, porque Él es el acusador de los hermanos. Él nos acusa ante Dios. Él tiene una entrada de tal manera que Él va a acusarnos. Y Él sigue acusando. Y con el pueblo de los judíos también hace lo mismo. Pues sigue diciendo. Entonces, no se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y él fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Ya sabemos que eso sucedió porque Cristo mismo lo dijo. Y dice, y sus ángeles fueron también arrojados
con Él. Entonces yo oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su... Y cuando dice ahí Cristo, esto es interesante porque esa es la traducción de lo que está escrito en el idioma griego. Pero lo que quiere decir ahí es que dice a la autoridad de su Mesías, porque Mesías y Cristo es la misma palabra. Mesías y Cristo significa exactamente lo mismo. Entonces ha venido la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Y qué? ¿Y qué que nos acusaba? Porque dice, y ellos entonces le han vencido por la palabra de... Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo el que llega a conocer al Señor Jesucristo, parece que esto es lo normal. La norma de alguien que conozca a Jesucristo es que tiene la capacidad de atravesar en esta batalla, ver que tiene victoria y tiene una palabra de testimonio. ¿Qué es la palabra de testimonio? Que yo conozco a Jesús. ¿Cómo sabemos que conoces a Jesús? Porque hay un cambio que ha pasado en mí. ¿Cuál es el cambio que ha pasado en ti? Que hasta puedo menospreciar mi vida. Qué importante. ¿Por qué es que iban a menospreciar sus vidas? Porque está hablando también de un pueblo de los judíos que está pasando un tiempo dificilísimo, donde se les va a dar a escoger. Si crees en Cristo, te corto la cabeza. Si no crees en Cristo y adoras al diablo y a la bestia, puedes vivir cómodamente, pero el problema es que vas a vivir en este mundo, vas a negociar, vas a poder comprar, vas a poder vender y vas a poder ser parte de todos estos millones de gentes que están viviendo tan lindo. Eso es lo que la Biblia dice. Suena esto bien extraño, ¿no? Suena como una fábula, pero si es lo que la Biblia nos revela y dice que es el futuro que viene, hay que prestarle mucha atención a estas cosas. Entonces dice que ellos, por la sangre del Cordero, vencen. Y ellos tienen la palabra de testimonio, que es que ellos saben que han creído porque Cristo los ha salvado, los ha perdonado, y debido a eso ha habido un cambio dentro de sus corazones. A ellos ni siquiera les importa cuando les dice: vas a escoger. ¿Qué escoges? ¿Vida con el contrario a Cristo o muerte por ser de Jesús? Y va a venir el tiempo en que esas personas van a tener que escoger. Es lo que está diciendo ahí, verso 12. Por lo cual dice: alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, si está hablando de los judíos, ¿quién es la mujer? Israel. Y por supuesto que va a ser María, pero es la representación de Israel, porque Israel dio a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Jesucristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que la primera profecía que se recibe en la Biblia es la que se da allá en Génesis capítulo 3, donde dice que la descendencia, la semilla de la mujer va a aplastar en la cabeza a la semilla del enemigo. Pero como la mujer no tiene semilla, entonces estaba hablando desde allá de que iba a ser la descendencia, el Hijo de Dios en María. Recuerdan, ya lo hemos estudiado, lo hemos oído muchas veces esto, pero se lo sigo mencionando. Entonces, desde esa primera profecía de que el Mesías iba a ser dado en Génesis 3, entonces ahora vemos lo que está sucediendo y lo que va a suceder tal y como es, lo está diciendo ahí. Entonces, cuando el dragón, verso 13, vio que había sido arrojado a la tierra, persigue a la mujer, persigue a los judíos, porque habían dado a luz al hijo varón, que es Jesucristo. Y vea qué interesante, verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Recuerda que vimos estas alas anteriormente? A ver si alguien recuerda de dónde salieron las alas. Las alas estaban pegadas a un león. Y esa figura la vimos ya hace unas semanas. Ve, yo sé que ustedes les cuesta tantísimo. Así me dijo Delia hace 3 o 4 meses. ¿Usted está esperando que nosotros sepamos todo esto de memoria? Por supuesto que no, Delia. Por supuesto que no. Pero esto es precioso porque
yo vivo mi vida metido en esto, ¿no? Y lo tengo todo en mi corazón y en mi mente, porque esto me entusiasma a mí. ¿Cómo no me va a entusiasmar saber que ya hemos visto todo esto? Dios ya lo había revelado con anterioridad. Tienen que regresar. ¿Cuántos de ustedes guardaron todas las enseñanzas de los últimos 2 meses? Espero que guarden los papelitos. Yo sé que es así. Ella sí. Ella guarda los papelitos. Guárdalos. Entonces ahí dice que las 2 alas salieron. ¿Quién era el león? ¿Qué representaba el león en aquellos tiempos? ¿El imperio de quién? Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Y recuerda cómo fue que salieron? ¿Cómo fue que aparecieron los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuál era la representación que se nos había dado? Aparentemente habían salido alas, porque lo que se había visto en la visión era un león con 2 alas. ¿De acuerdo? ¿De dónde salieron los Estados Unidos cuando las alas le fueron arrancadas al león? ¿De dónde salió este país? De los que vinieron de Inglaterra. Ok, la Biblia nos muestra eso. Entonces volvemos a ver las 2 alas aquí, y esto no es algo que les voy a decir con plena seguridad, tal vez no sea como se los voy a decir, pero sí me atrevo a mencionarlo por lo menos. Preste atención que dice aquí que se le da alas a la mujer, se le dan las 2 alas de la gran águila. ¿Quién es la mujer? Si la mujer son los judíos, ¿quiénes son los que han estado siempre dispuestos a ayudarle a Israel? Nosotros hasta ahora que entró esta nueva administración, pero anteriormente, en tiempo de los últimos 2 presidentes, que son 12 años atrás, desde Bush y luego el que vino después de él, ellos se opusieron a ayudar a Israel y ellos se opusieron a servir a Israel. Entonces, vea qué interesante, pero parece que aquí al final de este tiempo, cuando todo esto está sucediendo, las alas de la gran águila que somos nosotros todavía van a poder estar ayudando a la mujer. Dice, ¿para qué? Para que vuele de delante de la serpiente al desierto. ¿Qué es volar de delante de la serpiente? Huir. Entonces está la serpiente, está atacando a la mujer, pero a la mujer se le dan alas, y entonces en lugar de hacer nada en contra de la culebra, más bien vuela donde la culebra no la puede tocar. Esto es una figura, está hablando de Israel, y cuando va Israel a volar, de acuerdo a otras profecías que hay aquí, dice que vuela al desierto, a su lugar. Hay un lugar que ya está preparado, y ya esto existe en otras profecías. Lo vamos a ver posteriormente en las próximas 2 semanas dónde es que van, y les voy a decir el lugar donde es. Primero, está en Jordania. Esto está, dice ahí que es en el desierto, y esto tiene un nombre. Ustedes lo pueden buscar. A ver si me recuerdo. Ahorita me viene a la mente y lo voy a recordar. Delia, que yo no me recuerdo de todo, aunque sí lo tengo. Pero este es un lugar que existe, y es un lugar muy apropiado, donde el remanente de ellos, recuerden, van a morir, de ellos van a morir 2/3 partes. Entonces de las 2/3 partes, mueren 2/3 partes, y la única 1/3 parte que sobrevive de los judíos son los que van a poder volar, porque quien sea que son esas alas de la águila, les va a ayudar a que ellos salgan y van a ir a un lugar donde van a ser protegidos. Esto está en Jordania. Cuando ellos salen de ahí, entonces dice que ahí van a ser sustentados, y preste atención de nuevo. Van a ser sustentados por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años. ¿Cuánto es eso? 3. Y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Medio año. Entonces van a ser sustentados por 3 años y medio. ¿Cuántos días son esos? 1260 días. ¿Por qué motivo son 1260 días? Porque es exactamente ahí cuando leímos al final de la semana 69 al inicio de la semana 70 que qué es lo que va a pasar, que va a venir aquel a atacarlos a ellos. ¿Recuerdan? Por 3 años y medio, 42 semanas, 1260 días. A ver, ¿alguien recuerda esos días? O los 3 años y medio. Ok, ahí está de nuevo.
Entonces tiene que ver con ellos. Eso es lo que le está diciendo. Y dice, y la serpiente entonces arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Recuerdan a Daniel 9:27? Algunos de ustedes que parte del problema que iban a tener es que iba a tratar de ser inundada de alguna manera, y leímos en Isaías. Bueno, todo esto está ahí. No tenemos tiempo para regresar a todas estas enseñanzas porque es demasiada información. Entonces dice, echó agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, de ninguna manera el dragón puede acabar con la mujer. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Por más problemas que Israel pase, Israel no va a desaparecer. Siempre va a haber un remanente, es lo que la Biblia nos enseña. Y Dios lo va a cumplir. Aunque usted vea las atrocidades que estamos por ver, aunque usted vea lo que está pasando por ellos, que tal vez les van a tirar una bomba atómica y van a pasar un montón de cosas feas, porque estamos a punto de ver todo esto, aún así no se asuste, porque ellos no van a desaparecer de acuerdo a la Biblia. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Todavía sigue haciendo guerra contra ella. Y los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, para este tiempo, como ya son salvos, el remanente son salvos ahí, o ellos abren su corazón, ellos empiezan a clamar por el Mesías, ellos empiezan a decir que venga nuestro Mesías, que venga nuestro Mesías. Y entonces ahí aparentemente viene y aparece la salvación con ellos. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Alguien ha oído hablar de los 144,000? Lo que los testigos de Jehová dicen que son solo ellos, 144,000 de ellos te van a salvar. Bueno, eso no existe, eso es una mentira de ellos. La Biblia dice que son 12,000 personas que salen de cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus son? 12. Salen 12,000 de cada tribu, son 144,000. ¿Por qué 144,000? Porque esos son los evangelistas judíos que van a llevar el evangelio por todos lados, porque ellos van a empezar a abrir su corazón ante tanto problema, ante tanto dolor. ¿Qué es lo que hace que las personas abran su corazón a Dios? Los problemas, el dolor, la dificultad, la tristeza, el llanto. Cuando alguien está desesperado de esa manera, las personas empiezan a clamar a Dios, ¿o no? Y es lo que les está pasando. Entonces ellos van a encontrarse de alguna manera con el Señor, y los evangelistas van a empezar a predicarle la palabra de Dios, y ellos van a llegar a conocer que realmente Jesús es el Mesías. Entonces cuando Jesús venga y Jesús aparece allá en el monte de Sión, y Jesús aparece en el monte de los olivos, y Él pone su pie abajo, dice la Biblia que Él les va a mostrar sus manos también, y Él les va a decir, sí, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, porque en sus manos están las marcas, y en su costado está también la herida, y lo van a poder ellos ver. Y ellos se van a arrepentir y van a decir, tú Jesús eres nuestro Mesías. Ya no solo el Mesías, pero eres nuestro Mesías. Hasta se me pone la piel chinita donde digo esas cosas, porque todo esto es lo que la Biblia nos dice. Entonces dice aquí, hermanos, la revelación que tenemos era para los postreros días, cuando los judíos regresaran a Jerusalén. Y esto se ha estado cumpliendo. Esto se ha estado cumpliendo en los últimos años. Esto se conoce, si alguien lo quiere anotar, o no sé si los anoté, pero esto se conoce como la diáspora. Y la diáspora es la advertencia que Dios les dio, que si ellos no cumplían las leyes de Dios y no vivían para Dios, iban a ser esparcidos por todo el mundo. Y ellos no lo hicieron. El mismo Moisés les dijo esto. Entonces esto se llama la diáspora. Y al no hacer ellos esto, fueron desterrados por todo el mundo, y el regreso a Jerusalén y su tierra en Israel se les prometió. Y esto es lo que ha estado sucediendo ahora. Ellos tienen ya desde el 1948, han empezado a regresar a Jerusalén, a Israel, porque Dios los ha empezado a restaurar. Y la diáspora está llegando al final, donde ahora vienen ellos de todas partes del mundo, y especialmente de Rusia. Cuando Rusia era todavía comunista en aquellos tiempos, costó que salieran de allá, y aún así han salido ellos de todas partes del mundo. El milagro es enorme. Me hace falta tiempo para explicarles a ustedes cómo todo esto se está llevando a cabo. Pero, por ejemplo, Isaías lo profetiza. Vean Isaías 66:8. Vean lo que dice. Vean qué interesante. Vean la profecía. Dice, ¿quién oyó semejante cosa? O sea, esto es como una fábula lo que está diciendo. Esto es como una invención, como una fantasía. ¿Quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Podrá dar a luz la tierra
en un día? ¿Podrá una mujer dar a luz en un día? Es lo que está diciendo. Concebirá, nacerá una nación de una vez en un día. ¿Podrá una nación aparecer en un día? ¿Verdad que no? En realidad no. ¿Cómo? Una nación con gente, con valores, con lenguaje, con historia, con nacionalidad. ¿Podrá una nación aparecer en un solo día? Lo que está diciendo. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sión, Israel. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Verso 10. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Ha habido siempre gente orando porque el plan de Dios se llevase a cabo. Daniel, desde aquel tiempo, 500 años antes de que naciera Jesús, eso era lo que él estaba orando. Eso era la oración de su corazón. Y aún así, vea lo que dice el verso 6, Isaías 66, 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, ¿sucede esto? Antes de que le vengan los dolores del parto, antes de que ni siquiera se hubiera dado cuenta de que estaba embarazada, dio a luz. De nuevo, vean qué interesante, porque esto se cumple al pie de la letra. En el caso de Israel, cuando regresan allá como nación, ellos ni siquiera sabían que estaban embarazados. No hubo dolores de parto. Los dolores de parto de Israel van a ser después de que vinieron a ser una nación. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Vea usted hasta dónde llega Dios para revelarnos las cosas que iban a suceder. Los dolores de parto, los dolores de guerra, los dolores de conflicto, las amenazas de ser destruidos, los ataques constantes de todos los días, los misiles que les mandan desde Gaza y los que les tiran los de Hamas y los que le tiran de Hezbollah y los que vienen desde el Líbano los atacan y los de Irán y los de Irak y todos los que están contrarios a ellos aún. Esos dolores no les vinieron antes de 1948 cuando ellos se convirtieron en nación. Los dolores les vinieron después de que ellos nacieron como nación, y entonces ahora después del parto es donde tienen los dolores. ¿Será Dios el que puede decir estas cosas? ¿Cuándo un hombre puede inventar semejante profecía? Es que interesante hasta dónde llega la Escritura y nos revela lo que ya ha sucedido. Esto no estamos esperando que suceda. Esto ya ha sucedido desde 1948. Regresemos a Daniel para acabar lo de hoy. Entonces en Daniel 10, verso 15, dice Daniel: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y yo estaba enmudecido. ¿Por qué estaba enmudecido Daniel? Porque él había visto al frente de él todo lo que iba a venir. Todo lo que iba a venir desde ese tiempo hasta el tiempo del fin. Todo le iba a ser revelado. Dios le iba a permitir ver todas esas cosas y era demasiado. Porque Daniel, lo que él había estado orando, en realidad sí era por el reino de Dios. Que se estableciera el reino de Dios, ¿dónde? Con ellos. ¿A quiénes se les prometió el Mesías? A ellos. ¿Quiénes estaban esperando al Mesías? Ellos. ¿Quiénes tenían la Escritura? Ellos. ¿Quiénes tenían la revelación? Ellos. ¿De dónde iba a salir el Mesías? De ellos. Todo tiene que ver con ellos. Y entonces estaba Daniel orando por esto, porque ya él sabía, y al estar orando por esto, lo que Daniel estaba pidiendo era la venida del Mesías. Y en lugar de ver la venida del Mesías, lo que Daniel empieza a ver son todos esos problemas de la guerra, los conflictos, las dificultades, la oposición. Todo esto es lo que él empieza a ver. ¿Quién no se va a agüitar? ¿Quién no se va a entristecer? ¿Quién no va a estar lleno de angustia, de estrés? Verso 16. Pero he aquí, y aquí viene la revelación. ¿Quién era el que estaba hablando con él? Dice: uno
con semejanza de hijo de hombre. Ese era el que hablaba con él. ¿Quién es? Hijo de hombre. Ese tocó mis labios. Entonces yo abrí mi boca y yo hablé y le dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. O sea, el que le toca sus labios y habla con Daniel, dice ahí, y nos describe semejante a un hijo de hombre. Y no era el ángel Gabriel, porque cada vez que el ángel Gabriel se aparece, él decía: yo soy Gabriel, yo soy el ángel. Pero la descripción que nos da aquí es la descripción de Jesús. La escritura nos hace entender esto. Y cuando dice aquí que la visión le han sobrevenido dolores, esa palabra dolores, la mejor manera de traducirlo es la siguiente: él está quebrantado en su espíritu, está entristecido en su corazón, porque él vio la aflicción que el pueblo de Israel todavía iba a tener, y se queda él sin fuerzas de ver lo que estaba por pasarle a su pueblo. Daniel era el pastor de su pueblo. Y como pastor, él está sumamente afligido. Recuerde, 21 días de ayuno buscando a Dios. Dios le responde. Pero cuando Dios le responde, no es la respuesta que él está esperando, sino que él ve toda aquella gran revelación. ¿Cómo no se va a agüitar de saber lo que su pueblo aún le tenía que atravesar, lo que va a pasar? Qué tremenda la palabra de Dios, ¿no? Y de todo lo que encontramos. Entonces él se queda sin fuerzas, de nuevo. La revelación le roba las fuerzas, verso 17. Dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar contigo, Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y saben, Dios podía ocultar todas estas cosas, pero Dios no lo hace. Le agradó a Dios revelarle estas cosas a Daniel, para que posteriormente aquel profeta pudiera escribir estas cosas y tener nosotros también esta revelación y poder llegarla a entender. Pero les digo, eso sí, muchas de estas cosas no las podíamos entender hace unos años atrás. ¿Cuántos de ustedes es hasta ahora que empiezan a entender estas cosas con tanta claridad? Es hasta este tiempo en el que al Espíritu de Dios le ha placido abrir nuestro entendimiento para ver con tanta claridad lo que está sucediendo. Aunque, sabe, la falta de fuerza de Daniel, hay algo precioso que sucede, que en alguna manera, al tocarlo Dios y al regresarle la fuerza, a mí me da la impresión que es como una invitación, donde uno puede decir: Señor, aunque me has tocado una vez, aunque ya una vez me tocaste, estoy débil, ¿por qué no me tocas la segunda vez? Aunque una vez ya toqué tu manto, ¿por qué no me permites tocarte de nuevo? Y esta debiera de ser la oración, la búsqueda diaria de nosotros. Señor, me tocaste una vez cuando fui salvo, o hace un tiempo me tocaste, pero hoy quiero una bendición nueva. Dice tu Biblia que tus misericordias se renuevan cada mañana, cada mañana. Así que, aunque me has tocado, me podrías tocar de nuevo ahora. Y yo creo que esa es una buena actitud siempre que vengamos a la iglesia. Es: Señor, fallé. Señor, mentí. Señor, hice lo que no debía haber hecho. Señor, ¿me podrías tocar de nuevo? Estoy débil. Me siento falto de fuerza. ¿No les parece una oración preciosa? Y Él lo va a hacer. Él lo hizo con Daniel. Por eso es que Daniel puede decir: hable mi Señor, porque usted me ha fortalecido. Verso 20. Y él me dijo: ¿sabes? Dice, ¿por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, la batalla no iba a parar. Y habíamos visto en las revelaciones de todo lo de Daniel y anteriormente en las figuras que hemos visto, que en aquellos tiempos, aunque iba a existir todo este combate, ¿quién era el que le iba a ganar a los persas?
Los griegos. Estaba Ciro allá, estaba Darío, ¿recuerdan? En la estatua que vio de Nabucodonosor. ¿Y quién era el que iba a venir de los griegos a ganarle a ellos? ¿Alguien recuerda? ¿Alejandro él? Oh, sí. Pero de Alejandro el Grande luego van a salir 4 generales porque no tuvo hijos, y después de esos 4 generales ustedes entonces tomaron el poder, pero de uno de ellos sale un hombre malísimo. A ver si alguien recuerda. Si alguien recuerda el nombre de él, me lleva a comer. Antíoco Epifanes. Le acepto la invitación. Sí. Pero ya no como hamburguesas. Mentiroso. Antíoco Epifanes. Entonces, lo que está dándonos aquí a entender es que después de Alejandro el Grande, que venía, Antíoco Epifanes, para nosotros lo que vimos anteriormente, él se convierte en una figura que nos va a dar a entender lo que luego va a pasar, porque está hablando de los tiempos postreros, no está hablando de los tiempos que ya pasaron, estaba hablando de los tiempos que iban a venir. Entonces, todas estas figuras que ya nos había dado históricamente, conforme a la estatua del rey Nabucodonosor, recuerdan, ya se había cumplido todo esto, pero todavía tenemos que ver cuando viene el imperio de los romanos, tenemos que ver cuando iba a venir la piedra rodando. Recuerda que iba a venir, iba a golpear a la estatua en los pies. ¿Quién era esa piedra? Jesús. Entonces todavía eso no nos sucede, porque eso viene al final del mundo, al final de los tiempos. No es el final del mundo, pero al final de los tiempos. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí, donde Jerusalén tiene que ser restaurada, y luego va a venir el abominador de la abominación desoladora. Y recuerda que hace este hombre, lo que hizo aquel que hizo allá, que ofreció una cerda a su dios Zeus en el templo de Dios. Y entonces, parecido a lo que va a suceder cuando venga él. Ya no Antíoco Epifanes, pero el verdadero abominador que va a cometer la abominación desoladora en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y ese se le llama el Anticristo. Todo esto está revelado en tan poquito. ¿Tengo tiempo para explicarles todo esto? No hay tiempo. ¿Queremos seguir aprendiendo de esto? Sí. ¿Quieres saber más de esto? Con mucho gusto, invíteme a su casa. Yo voy, y allá estoy con ustedes, yo les enseño. Y seguimos aprendiendo. De todo esto lo que está hablando. Pero sí, lo que está diciendo es que hay una influencia satánica sobre un príncipe que tenía que venir. No solo él iba a tratar con el príncipe de Persia, Miguel le iba a estar ayudando, pero dice, y después de que tenga cuidado del príncipe de Persia, entonces ahora viene el príncipe de Grecia. Ahora viene otro que está a cargo de otra autoridad sobre otro territorio, y también contra ese hay que luchar, y contra ese hay que prepararse. Entonces la batalla no para, la guerra espiritual es constante. Verso 21. Pero yo, dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ya el libro de la verdad había empezado a ser escrito, y aún así él también le dice, yo tengo cosas que decirte porque existe un libro de la verdad, del cual yo te voy a revelar, te voy a declarar las cosas. Y ninguno, dice, también me ayuda contra ellos, sino Miguel. Y le dice aquí directamente de nuevo, vuestro. ¿De quién era el príncipe? De ellos. Vuestro príncipe. ¿Quiénes eran ellos? Correcto, los judíos. Vea, como una palabrita nos da información y nos deja en claro varias cosas. Entonces, lo primero, y acabemos con esto, dice, lo que está declarando o revelando a Daniel, le dice que ya está escrito en el libro de la verdad. Ya está escrito, ya existen las escrituras. También confirma que Miguel es el príncipe de ellos, que les ayuda en contra de estas potestades espirituales que los quieren influenciar. ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está la batalla espiritual? En nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahí es donde se lleva la batalla espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen batalla espiritual en la mente? ¿Sí o no? Todos. Todo el que quiera servir a Dios y seguir a Dios tiene batalla espiritual en la mente. Y de la mente, si no nos cuidamos, nos baja a el corazón. Y es cuando llega el corazón donde tenemos entonces que definitivamente pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, yo no sé cómo esto llegó hasta mi corazón. Llegó odio, llegó amargura, llegó depresión, llegó lo que sea. Y es donde uno puede vaciar su corazón. Y algunas personas como yo necesitan hacerlo todos los días. Todos los días necesitamos vaciar nuestro corazón para limpiar nuestro corazón. Porque imagínense ustedes si el pastor
no pudiera tener su corazón puro y un espíritu recto, ¿cómo estaría yo predicándoles desde aquí? ¿Cómo estaría yo hablándoles cosas si yo mismo necesito que Dios trate conmigo primero? Y si estoy ocultando mi pecado, ¿no sería peor que un hipócrita? ¿No sería un engañador? Y no es eso exactamente lo que las personas detestan. Los hombres que hablan de Dios y no viven como dicen. ¿No es eso el mal ejemplo que las iglesias le han dado a las personas? Y por eso a las personas no les gusta mucho ir a la iglesia cristiana, porque dice que somos un montón de hipócritas. Bueno, ustedes saben que aquí, empezando por el pastor, todos somos un montón de imperfectos. Amén. Yo soy un imperfecto, bien imperfecto. A ver, ¿cuántos más pertenecen a mi club? ¿Otro? ¿Solo 2, 3, 4? ¿Imperfectos? Tú también eres imperfecta, mi amiga es imperfecta. Yo también soy imperfecto. Imperfectos. Imperfectos. Y ellos, para ellos no creían. También les dice, y muy importante, lo que está hablándoles, todo esto que les está hablando, mire, ya todo esto sucedió en el año 1967. De lo que Él les está hablando de recuperar a Jerusalén, de lo que Él les está hablando de que ellos estén de regreso a su tierra, empezaron en 1948, pero en 1967 fue muy importante porque ellos retoman Jerusalén. Y en el año 1967, al retomar Jerusalén, entonces ellos como que están ya en control de la ciudad santa. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el lugar donde se llama Jerusalén, ciudad de paz. Jeru, ciudad, Shalom. Ese es el nombre, ciudad de paz. Adivinen quién es el que tiene que reinar en la ciudad de la paz. El príncipe de paz. ¿Quién era el príncipe de paz? Jesús. Y Jesús va a venir a reinar desde esa ciudad. Y nosotros con Él. Y vamos a pasar un tiempo muy lindo. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Quieren saber de eso? En la próxima semana. La misma hora, por el mismo canal. Aquí vamos a estar aprendiendo. La próxima semana. Nos quedan solo 2 semanas para acabar los últimos 2 capítulos y se acabó este asunto de la profecía, porque parece que mucha gente no quiere venir a la iglesia en estos días porque están asustados. Nos hace falta más de la mitad de la congregación y ya esto ha venido pasando por varias semanas y estoy preocupado, porque si esto le da miedo a un cristiano, significa que el cristiano aún no está listo para vivir como Dios dice, vivir en santidad, vivir para Dios. Esto es importante. Pero con relación a los judíos, esto sucedió en 1967 de una manera milagrosa. Ustedes, si quieren, los que entienden inglés, eso está mejor en inglés, pueden buscar en YouTube los videos que hay de la guerra de los 6 días. Esta fue una guerra que ellos ganaron como todas las guerras en la Biblia, milagrosamente. Fueron milagros de Dios, donde Dios los apoyó. Solo así pudieron ganar la guerra. Había, por cada soldado, solo pónganse a pensar esto, por cada soldado de Israel, habían por lo menos 1000 soldados de los otros. Por un soldado de Israel, habían 1000 soldados de los árabes. Y aún así, ellos ganaron la guerra en 6 días. Y si no los paran, ellos hubieran agarrado todo el territorio que ya Dios les ha prometido que les pertenece a ellos. Pero los pararon y ellos se echaron para atrás y se hicieron humildes. Todo eso ha sucedido. ¿Quieres saber más de esto? Vaya a YouTube, busque guerra de los 6 días. Entonces, ellos vencen y lo que nos da a entender es que la profecía nos mostró con anterioridad que ellos son bendecidos por Dios, aunque tengan su corazón endurecido. ¿Por qué motivo? Porque la misericordia de Dios es grande y también los cubre a ellos. Y aunque están endurecidos con Dios, aún así ya Dios ha dicho que todo esto va a suceder de la manera como Dios quiere que estas cosas sucedan.